Pues está complicada y como bien nos estaba explicando José Antonio, pues al final todos estos frentes están relacionados, se está abriendo y cada vez más un frente en Venezuela. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con la CNBC, si no me equivoco, no descartaba una guerra con Venezuela. Decía, además, anunciaba que iba a seguir incautando petroleros, amenazaba de nuevo a Maduro. Eduardo, te quiero preguntar por esto, porque mientras la paz en Ucrania parece que se aleja o que sigue igual de lejos, ahora lo que parece más cerca es una guerra con Venezuela. Trump por lo menos no lo descarta. Trump nunca descarta nada en ningún planteamiento como buen negociador inmobiliario que es, ¿no? Desde el alquiler hasta la compra, la hipoteca o la hipoteca inversa, ¿no? Entonces, si le preguntan va a decir que sí, que es una de sus opciones. Yo creo que ahora está en un momento confortable en Venezuela, porque claro, tenía que explicar a su opinión pública por qué ha desplazado su inmensa flota contra un país caribeño, lo cual supone un coste considerable. Tenía tres opciones para desmontar el régimen bolivariano en Venezuela. La primera era eliminar al presidente. Ya hemos visto pues, que no ha encontrado los apoyos, ni ningún cazador de recompensas local está dispuesto a jugarse el cuello por ello, ¿no? La segunda opción era un bombardeo localizado de intereses geoestratégicos, industriales, incluso supuestos lugares de producción de drogas, etcétera. Pero eso, claro, eso ya radicalizaría la opinión pública venezolana como quién es este para venir a tirarnos bombas, ¿no? Por mucho que la presidenta Corina, así denominada Premio Nobel Corina, pues señale que Venezuela ya está invadida por iraníes y por chinos y por un montón de gente que no nos habíamos dado cuenta, pero que están ahí, ¿no? Esa era la segunda opción y la tercera era poner soldados sobre el terreno. Eso es aún mucho más inviable porque supondría víctimas y las víctimas sí que no las vendes a la opinión pública americana de ninguna manera, aunque fueran muy poquitas, ¿no? Con lo cual ha encontrado que hundiendo planeadoras con o sin droga o con o sin náufragos o con o sin delincuentes, pues está justificando un enorme gasto militar absolutamente injustificable de ninguna otra manera y obteniendo éxitos que puede ir lanzando, éxitos entre comillas, pero vamos, utilizar un portaaviones nuclear para hundir una patera, pues prácticamente es una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, por lo menos puede ir proporcionando a la opinión pública local un montón de buenas noticias respecto a que estamos avanzando. Yo insisto, yo desde hace mucho tiempo pienso que detrás de esto hay dos objetivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno es el Canal de Panamá y el otro es la Guyana y toda su riqueza en oro y reservas de petróleo. Yo creo que Trump lo que quiere es poner un pie ahí y ese es la verdadera cuestión de fondo de todo este despliego. Convertirlo en parte del paisaje, ya que todo el mundo encuentre que es natural que estén por ahí circulando barcos norteamericanos y que en un momento determinado, en vez de invadir Venezuela, pues vamos a desembarcar en Guyana. No es exactamente su territorio, pero ya nos hacemos cargo también de la producción de petróleo, que es muchísimo mejor que el venezolano, de las mayores reservas de oro de toda Latinoamérica, que están en Guyana también, etcétera, y que ningún otro país europeo, ni antiguo ni colonial, está en condiciones de defender frente a una, entre comillas, agresión venezolana, que es algo que todavía está por verse, porque hay un contencioso respecto a quién pertenece a esa zona fronteriza, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es el verdadero caramelo de todo este conflicto. O bien volver a pisar el Canal de Panamá o bien ocupar Guyana y todo aquello, ¿no? Con lo cual, pues la situación, digamos que es bastante confortable en este momento para Trump, mucho más que la situación en Ucrania, donde efectivamente aquí el riesgo es ese, convertir a Ucrania en un estado fallido, perder Odessa y dejar a Ucrania sin salida. Con un agravante, que Estados Unidos necesita desesperadamente la ayuda de Rusia para acabar o para confrontar el riesgo que supone la amenaza china. Ya desde los tiempos de Zbigniew Brzezinski y su famoso libro del Gran Juego, te hablaba de eso. Estados Unidos no puede vencer a China sin la colaboración de Rusia. Y la crisis del Ártico es otra demostración más de que no puede ser de otra manera. Pues Eduardo, te quiero preguntar a ti también por esto, esta tensión con Venezuela, un Donald Trump que no descarta una guerra, que sigue amenazando a Maduro y que
bueno, mientras no es capaz de terminar con la guerra en Ucrania, parece que puede abrir un nuevo frente. Decía que ha solucionado hasta 8 guerras, alguna de ellas, bueno, de aquella forma, ¿no? Un poco con pinzas. Lo que parece es que puede abrir una, y además importante para su país. Sí, es un personaje que si no fuera tan terrible lo que hace, sería hasta cómico, ¿no? Porque decir, bueno, yo he cerrado 8 guerras que se ha vuelto a reabrir ahora mismo, 3 días otra vez, entre Tailandia y Birmania, toda aquella zona vuelve a estar otra vez en erupción, y además cuando la guerra en Gaza no está cerrada y la posibilidad de una nueva guerra con Irán por parte de Israel o en el Líbano contra Hezbollah están ahí. Es decir, que es pura fanfarria, es puro teatro. Es un hombre que tiene un ego absolutamente, digamos, enfermizo y le hace ver la realidad, una realidad que realmente no existe, ¿no? Porque el problema de Estados Unidos es que es un imperio en declive, un imperio en decadencia y que ya no puede mantener, como en la época de Bush, Dick Cheney decía que Estados Unidos era capaz de sostener 3 guerras de alta intensidad al mismo tiempo. Ahora no, eso es imposible. Ni entonces podía, ni ahora mucho menos lo puede. La deuda externa es inmensa y no pueden resolver el conflicto de Ucrania y se meten en un conflicto en Venezuela. Fíjense que desde el momento que amenazó con la intervención militar hasta el día presente, han pasado muchos días. Han pasado muchos días. Es decir, y contra más tiempo pase, menos posibilidades hay de una intervención militar que tiene que resolverse de forma puntual y rápidamente. Y evidentemente de las 3 opciones que planteaban, evidentemente ninguna de las 3 está al alcance de la mano del señor Trump. La invasión terrestre es un desatino, con 20.000 efectivos más los embarcados, que suman otros 10.000 más, no puedes plantearte una invasión terrestre. La invasión de Afganistán, la de Irak, siendo un país mucho menos poblado y con circunstancias infinitamente peores que las de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos tuvo que movilizar cerca de 400.000 efectivos. 240.000 directos más las rotaciones que se implican, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un volumen de efectivos que Estados Unidos no puede en este momento poner sobre terreno. Así que una invasión terrestre es bastante inviable. Y cualquier ataque a la cúspide, al centro de poder de Venezuela, puede tener el efecto contrario. Es decir, galvanizar aún más a la población alrededor de sus dirigentes en contra de él, la persona o el país que atenta contra ellos, ¿no? Esto es también otra enseñanza que nos da la historia, pero es una enseñanza que el norteamericano nunca acaba de aprender, porque no quiere aprenderla, ¿no? Es decir, esta es una realidad. Evidentemente, es un hombre muy inconstante, es un hombre que no tiene un criterio definido, se mueve completamente como un péndulo y depende de la presión de un lobby u otro, se mueve en una dirección u otra. Por lo que sabemos, el señor Rubio sería, digamos, el sector más belicista. Él querría acabar con Venezuela, con Colombia, con Cuba, con México y con Brasil y lo que se pudiera. En cambio, parece ser, por las noticias que tenemos, que el vicepresidente Vance, que tiene como visión de futuro sustituir al señor Trump en su momento, sabe que una guerra fallida lo invalida como candidato probable y posible a unas futuras elecciones, ¿no? También hemos de mirar la política interna de Estados Unidos para entender cuáles son los pasos que puede dar a continuación. Al margen de que sabemos que está presionado por el asunto Einstein. Ahora acaba de salir el tema también de las declaraciones de Hacienda del señor Trump y cómo evita pagar impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una situación como muy compleja. Yo no diría, al contrario, que la situación en Venezuela es plácida. No es plácida, puesto que, desde mi punto de vista,
puesto que estamos viendo, por ejemplo, acciones auténticamente criminales. Lo que se decía de que se han rematado náufragos en el mar es cierto, que además está taxativamente prohibido por las leyes de guerra de Estados Unidos, y a partir de ahí hay cauce para ir contra el secretario de la guerra, en este caso que es el que ordena el ataque. Hay capacidad legal para entrar en ese escenario, porque en la propia normativa de guerra de Estados Unidos está escrito, blanco sobre negro, que eso, matar a los náufragos, es un acto de lesa humanidad, ¿no? Así que la situación también para el gobierno norteamericano no es fácil. Y por último, no es fácil porque además hemos visto cómo el jefe de Estado Mayor de todo el Comando Sur ha dimitido porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba planteando. Y con él han dimitido otros cargos militares importantes que han asomado poco en los medios, intentan cubrirlo como pueden, pero que es importante y revela un malestar importante dentro del ejército norteamericano. Entonces, lanzar una guerra cuando tus altos oficiales dudan, vacilan o no lo tienen claro, es muy arriesgado, muy arriesgado. Es decir que, pero bueno, es un personaje sumamente inconsciente, inconstante, mejor dicho, y que podemos esperar de él cualquier barbaridad, puesto que, y un ejemplo, es un hombre, por ejemplo, que hace tweets a las 3, a las 4 de la mañana. Tiene problemas de sueño, esto es una cuestión personal, pero que influye también en la política, y no presta atención a sus asesores, sino que a las 3 de la mañana se despierta y lanza un tuit que puede ser cualquier barbaridad que se le ha ocurrido, ¿no? Y eso evidencia también que es un hombre que no se deja asesorar, lee muy poco, la información que recibe y las decisiones que toma, las toma en base a programas televisivos de su cadena preferida. Los datos son de senadores de Estados Unidos. Esto no es una invención nuestra, ¿eh? Esto está constatado. Es un hombre que pues, tiene una cierta fobia a estudiar y a leer incluso los informes de inteligencia que le propone el Pentágono y las asociaciones y organizaciones de inteligencia del país. Es decir, en este momento se estaba planteando, para que entendiera la política internacional, hacer como lo que se hacía con Ronald Reagan. En su última fase, Ronald Reagan tenía problemas cognitivos muy severos. Tenía Alzheimer. Y se le explicaba la política internacional con dibujitos. Con dibujitos no es una broma, no es un chiste, es verdad. Teníamos un dibujante que le explicaba con cómics quién era el bueno, quién era el malo, para que entendiera algo cuando hacía un discurso, que evidentemente se lo tenía preparado, pero para que entendiera y no metiera demasiado la pata, ¿no? Estamos hablando de un personaje con características psicológicas similares, ¿no? Esto también influye en la política, influye en las resoluciones que toman. Bueno, pues pendientes de Trump y de la decisión que tome con Venezuela, estamos viendo a Rusia y a China cada vez más del lado de Maduro. Hemos escuchado esta semana a Sergei Lavrov, también escuchamos a Wang Yi apoyando a Maduro y también de alguna forma intentando parar los pies a Donald Trump. José Antonio, quiero saber qué opinas también de esto. Si crees que Rusia y China están también, bueno, pues poniendo las cartas encima de la mesa. Yo creo que sí, están interviniendo, están dando apoyo a Venezuela. Lo que pasa es que las cancillerías de Rusia y de China simplemente están dejando hablar al señor Trump, porque está diciendo unas cosas tan terribles, tan inauditas desde la presidencia de George Washington, que hace, por ejemplo, de Ronald Reagan, incluso en su época de Alzheimer, un gran intelectual en comparación a lo que está diciendo este señor, ¿no? Entonces los chinos y los rusos están tranquilos, porque fijaros el efecto que tiene lo que ha dicho Trump. Trump dice que hay que revertir las concesiones petroleras porque
y las nacionalizaciones petroleras, porque el petróleo es de él y de los norteamericanos. Pero la nacionalización petrolera la hace un partido pro-norteamericano que está en la oposición. Primero a Chávez, que participa en el golpe de Estado contra Chávez, y ahora la oposición a Maduro, que se llama Acción Democrática, que fundó un trotskista, lo he recordado, el señor Rómulo Betancourt, de la familia Rockefeller, un agente de la familia Rockefeller. En Venezuela las cosas son muy graciosas, son muy particulares, y el señor Trump no tiene ni la más remota idea del jardín en el que se está metiendo, porque los mexicanos están entendiendo lo que está diciendo, y los mexicanos van a empezar a decir: no solamente usted no tiene derecho en Venezuela, es que usted nos tiene que dar todos los territorios de la antigua Nueva España, que ustedes son los que nos han quitado a nosotros. Entonces, que no se piense el señor Trump que los pueblos latinoamericanos no están entendiendo perfectamente que si destruyen a Venezuela en función de que eso es de los norteamericanos, van a ir a por Brasil, van a ir a por México, y mucho cuidado con los aliados del señor Trump en América Latina, porque las estupideces de este perfecto ignorante arrastran al cubo de la basura a todos los aliados que tiene Trump en el gobierno de estos países, que no son pocos, desde Milei, Bukele, ahora el señor, ¿cómo le llaman? Pinocasta, este chileno, ¿no? Bueno, pues todos esos van a ser arrastrados por un señor que dice que el petróleo es nuestro, que Venezuela es nuestra, que el territorio es nuestro. Claro, yo diría, hombre, es cierto que en algún momento los norteamericanos aplicaron la doctrina Monroe contra la pérfida Albión en defensa de Venezuela. Eso me lo comentaba a mí un historiador venezolano con un cierto conocimiento, que era y había sido presidente del Archivo de la República, ¿no? Bueno, este historiador me decía, es que en el laudo de 1898 los Estados Unidos frenaron a la pérfida Albión, al Imperio Británico, que quería tomar no solamente Guyana y el Esequibo, sino sobre todo el río Orinoco. Y ahí los norteamericanos dijeron: no, británicos, el río Orinoco es venezolano. Y luego se pusieron en una concepción monroísta de que ellos eran los que protegían y ellos eran los que dictaban quién iba a ser el presidente. 1908, el señor Gómez lo pone una flota de guerra que manda el Trump de entonces en el gobierno, el señor Gómez, a cambio de tener concesiones. Es decir, que el señor Gómez, puesto por esa flota de guerra que llegó a La Guaira en 1908, entregó a 3 compañías petroleras, una norteamericana, la de la familia Rockefeller, otra anglo-norteamericana, la British Petroleum, otra británico-holandesa, que era la Shell, entregó el país en concesiones. Entonces parece que Trump quiere volver a esa época, antes, 1908, 9, 10, cuando esas concesiones significaba que la soberanía del país no era del pueblo venezolano, sino que era de la Standard Oil, que se llamaba la Unión Carbide, de la Shell y de la otra, ¿no? Entonces, el pueblo venezolano se une, deja de lado sus diferencias, aparte del grupito de la señora la Machado esta, ¿no? ¿Cómo se dirá Machado en inglés, no? En fin, pero Acción Democrática se va a poner del lado de Maduro, porque decir, es que la nacionalización fue nuestra, la hace Carlos Andrés Pérez, que este tipo que está diciendo, ¿no? Es decir, algo inaudito, y todos los rusos y los chinos saben que simplemente con no decir estas brutalidades, todos los pueblos de América Latina y del Caribe van a ir del lado de ellos. Y cuidado en Guyana, porque es que en Guyana no solamente está la ExxonMobil, tiene más fuerza una empresa china de offshore, que es la tercera empresa petrolera del mundo en este campo petrolífero bajo el mar, ¿no? Entonces, a ver si al final el gobierno guyanés o unas partes del gobierno guyanés van a también echar a la ExxonMobil y van a dejarle más espacio a los chinos. Porque fíjate lo que pasó en Perú, siempre un gobierno desde Fujimori y probablemente desde aquel militar nacionalista que fue derrocado en los años 70, ha sido gobiernos pro-norteamericanos. Pues los peruanos han abierto el principal puerto en el Pacífico de Sudamérica construido por los chinos, o sea que los chinos simplemente, tranquilamente van ocupando todos los espacios que desesperadamente buscan los norteamericanos, pero con un presidente que está totalmente alucinado, que asusta a las personas más conservadoras, que tengan un mínimo sentido de patria,
de toda la región y que hablen castellano, pero que hablen portugués, que hablen holandés, que hablen inglés o que hablen lo que sea. O sea, el efecto de estas salvajadas de Trump es la contraria. Van a hacer de Maduro un gran presidente latinoamericano y van a unir a todos los pueblos norteamericanos y van a tumbar a los que sigan a este señor que dice que todo es de él. El petróleo es de él, el oro es de él, el cobre de Chile es de él, todo es de él, todo es de él. Eso, claro, los pueblos... Mire, Kennedy hablaba de la Alianza para el Progreso. No, Kennedy. Es decir, bueno, vamos a compartir un poquito, sobre todo nos llevaremos nosotros la mayor parte, pero bueno, trataban de dorar la píldora, vamos a decir vulgarmente, pero esto Trump, nada de la Alianza para el Progreso, todo es mío. Esto es como una película muy mala del oeste, de las que se hacían ahí en Almería, ¿no? Con perdón, a mí me gusta mucho Almería, pero un matón que entra acá y es una cosa inaudita, realmente lo que está pasando allí. No creo que vayan a tirar un solo tiro contra Venezuela, pero estos señores, este equipo de gobierno está acabando su fosa política en relación a los pueblos latinoamericanos, y quien se va a beneficiar es Rusia y China. ¿Quién si no? Claro.